Dejó sus zapatos a un lado de la cama, seda blanca, cosidos a mano, un regalo de su suegra, pequeños botones de perlas a lo largo que le habían llevado a su doncella 20 minutos a brochar esa mañana. Los dejó allí porque quitárselos era un segundo. Encontrarlos en la oscuridad, 30. Y no podía pasar 30 segundos más en esa habitación. No después de lo que había oído. Así que salió descalza de la alcoba nupcial, por el pasillo de piedra donde las antorchas aún ardían para la celebración. Cruzó la cocina donde el personal reía y lavaba copas de champán. Pasó el patio donde los invitados seguían bailando bajo guirnaldas de luces doradas. Nadie la detuvo. Una mujer con un vestido de novia blanco caminando por una fiesta, sin zapatos y con los ojos húmedos, abrazándose a sí misma como si intentara no desmoronarse. Y nadie la detuvo. Llegó a la verja exterior, luego al camino, luego a la lluvia, porque por supuesto que llovía. El universo tiene un sentido de la oportunidad, sino de la misericordia. Adoquines fríos bajo los pies descalzos, barro empapando el dobladillo de un vestido que costaba más de lo que ganaba su pueblo en un año. La lluvia le aplastaba el pelo oscuro contra la cara hasta que no pudo distinguir qué gotas eran agua y cuáles eran otra cosa. Caminó. Sin dirección, sin plan, sin bolso, sin dinero, sin zapatos, solo lejos. Detrás de ella el palacio brillaba, dorado y cálido, y lleno de gente celebrando la unión que había terminado 11 minutos después de la ceremonia. No miró hacia atrás. 3 años después, él todavía la busca. Pero necesitamos empezar por el principio, porque el principio es donde comenzó la mentira. Y la mentira es por qué corrió. Estaba allí, escondida junto a la puerta del estudio del ala este. Cada palabra me atravesaba como una daga helada. El pasillo estaba vacío, o eso creía yo, así que nadie me vería allí, con el oído pegado a la madera. La rendija de la puerta era minúscula, apenas 2 centímetros, pero suficiente para que las voces me llegaran claras. ¿Cómo había llegado a este punto? Hacía apenas unas horas, yo, María García, había creído en todo esto, en los votos, en la promesa, en la mirada en sus ojos. Me había sentido la mujer más afortunada del mundo. Y ahora esto, el eco de la voz de Carlos, grave, controlada, la que usaba en las reuniones importantes, me taladraba el alma. María no necesita saberlo. No necesitaba saber qué. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas, intentando escapar. Flashback. Creo que fue un martes de junio, o tal vez un miércoles. No, seguro fue un sábado cuando lo conocí. O cuando me conocieron a mí, más bien. Yo era María García, 22 años. Con mi pelo oscuro, que me pasaba a los hombros, y mis ojos gris-verdes que cambiaban de color según la luz, como las aguas de la ría de Pontevedra, donde vivía. Medía 163 centímetros de calma inquebrantable en un mundo que premiaba el ruido. Yo no era ruidosa. Era la clase de mujer que entraba en una habitación y la hacía más cálida sin que nadie notara el cambio de temperatura. La que recordaba cómo te gustaba el café, preguntaba por la rodilla de tu madre y notaba cuando habías llorado, aunque juraras que no lo habías hecho. Era maestra en la pequeña escuela de mi pueblo, Cerezos de la Sierra, 14 alumnos de 6 a 12 años. Les enseñaba a leer y a sumar, pero sobre todo, el arte de ser amable con las personas diferentes, que era más difícil que la lectura y más útil que las matemáticas, si me preguntas a mí. Lo de la asamblea territorial, no sé ni por qué tuve que ir. Cosas del pueblo que siempre quieren que alguien con buena imagen los represente. Ahí lo vi por primera vez. Carlos. Lo era todo, o eso decían. 2,23 metros de alfa, pelo oscuro,
ojos azules tan intensos que parecían falsos, una mandíbula esculpida en el mismo material que usaban para construir murallas, hombros que entraban en una habitación 3 segundos antes que el resto de él. Era el alfa de la manada Voz, una de las 5 más poderosas de las tierras del norte. Tenía fama de justo, de silencioso, de imposible de leer y aún más imposible de impresionar. Pues a mí, o eso pensé, Carlos me había impresionado. Me contó mucho después que fue por la forma en que le hablé a un niño durante el banquete de la asamblea, un cachorro que había derramado sopa en el abrigo de un dignatario visitante. El dignatario estaba furioso, el cachorro, aterrorizado, y yo que no tenía autoridad, ni rango, ni razón alguna para meterme, me arrodillé junto al niño y le dije algo tranquilo que lo hizo reír. Luego me disculpé con el dignatario con una calidez tan genuina que el hombre terminó disculpándose con el niño. Toda la interacción duró 90 segundos. Carlos la observó entera. Él me miró con una intensidad que hizo que se me encogiera el estómago, pero pensé que era una de esas cosas sin importancia que te pasan en la vida. Qué ingenua era yo. El cortejo duró 6 meses, rápido para los estándares de nuestra gente. Pero Carlos no era un hombre que dudara una vez que había decidido. Y él había decidido sobre mí, creo yo, alrededor del segundo 45 de aquella interacción de 90 segundos con el niño cubierto de sopa. Me cortejó como se debe, visitas a cerezos, cartas cuando las visitas no eran posibles, cartas manuscritas, porque Carlos no usaba mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni nada que no pudiera sostenerse en la mano y leerse a la luz del fuego. Era anticuado. Yo lo encontraba absurdo y encantador a partes iguales. Me enamoré de él como te enamoras de alguien que parece demasiado bueno para ser verdad. Lento al principio, luego con la velocidad creciente de una persona que ha dejado de buscar razones para ser cautelosa y ha empezado a buscar razones para creer. La pedida de mano fue íntima, en su estudio, a la luz del fuego, con un anillo que había sido de su abuela. Sé que no soy fácil, dijo. Sé que soy callado y difícil de leer, y que vivo en un palacio demasiado grande para una sola persona, y no sé cómo ser informal con nada. Pero sé lo que quiero, y lo sé desde que hiciste reír a un niño de 6 años por una sopa derramada. Dije que sí. En ese momento fue lo más sincero que había sentido. La boda fue enorme, política, 300 de los nuestros, manadas aliadas, líderes territoriales, una ceremonia que era mitad amor y mitad diplomacia. Yo lo acepté porque ese era el precio de casarse con un alfa. El vestido era de seda blanca. Los zapatos tenían botones de perlas. Los votos se pronunciaron ante un salón lleno de testigos que aplaudieron en los momentos correctos y lloraron en los esperados. Y yo, María, estaba en el altar junto a un hombre que me doblaba en tamaño y pensé, esto es real, esto es mío. Lo que sea que venga después, este momento es verdad. Fue la última vez que estuve segura de algo, de cualquier cosa. La recepción duró 4 horas. A Carlos lo arrastraron a conversaciones diplomáticas a los pocos minutos de terminar la ceremonia. Lo esperábamos, normal. La boda de un alfa es un evento político, y el alfa debe circular. Yo también circulé, sonreí, acepté felicitaciones. Bailé con líderes de manada que nunca había visto y que nunca volvería a ver. Para las 11 de la noche estaba agotada. Me dolían los pies. Los zapatos de botones de perlas eran preciosos e imprácticos, y lo único que quería era quitármelos. Encontrar a mi nuevo esposo y sentarme en algún lugar tranquilo para estar casada sin público. Fui a buscar a Carlos. No estaba en el gran salón. Su beta dijo que había salido. Una reunión privada,
asuntos urgentes de la manada, incluso en su noche de bodas, asuntos de la manada. Yo no era el tipo de mujer que hacía exigencias, era el tipo de mujer que entendía que el deber venía con el territorio, literalmente. Decidí ir a la alcoba nupcial, esperarlo, quitarme los zapatos, quizás abrir la ventana y dejar entrar el aire de la noche. Bajaba por el pasillo, pasé junto al estudio del ala este, donde la puerta estaba cerrada y se oían murmullos. Casi seguí de largo, casi, pero una de las voces dijo mi nombre. María no necesita saberlo. Me detuve. La voz de Carlos, baja, controlada. La voz que usaba en las reuniones del consejo. Otra voz, femenina, mayor. Su madre, ella era voz. La antigua Luna. Una mujer que me había tratado con la calidez precisa de alguien que aprobaba una decisión sin aprobar a la persona. Ella nunca necesita saberlo, dijo a Lara. El vínculo está hecho. La ceremonia ha terminado. Las alianzas políticas están aseguradas. Lo que sea que sintieras antes es irrelevante ahora. Me pegué a la pared, el corazón martillando. El pasillo estaba vacío. La puerta estaba abierta 2 centímetros. Suficiente. Madre, hiciste la elección correcta, Carlos. La chica de cerezos es adecuada, apropiada, será una luna competente, producirá herederos fuertes. Es exactamente lo que esta manada necesita. Una pausa, pesada, pero no es Ana. Mi sangre se detuvo. Ana. La conocía de vista, una chica de una manada vecina, joven, vivaz. Ana no es una opción, dijo Carlos. Ana nunca fue una opción. Ella se ha ido a otra manada. Ana era tu elección, tu verdadera elección. Tu lobo la eligió antes de que la chica de cerezos existiera. Te observé, Carlos, durante 2 años. Te observé con Ana Fuentes, la forma en que la mirabas, la forma en que tu lobo respondía a ella. Eso era real. Madre, me casé esta noche, hace 1 hora. Yo elegí. Elegiste estratégicamente, como debiste haberlo hecho. La manada de Ana no tenía nada que ofrecernos, ni alianzas, ni territorio, ni valor político. La conexión con Cerezos nos dio rutas comerciales y un acuerdo fronterizo. Tomaste la decisión correcta. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo esto en mi noche de bodas? Porque necesito que me escuches claramente. La voz de Ayara seguía envuelta en seda. Cualesquiera que sean los sentimientos que queden por Ana, terminan esta noche. Ahora tienes una luna. Ella es adecuada. Servirá bien a la manada, pero no puedes saber que fue la elección política y no la primera opción. Ninguna mujer se recupera de ese conocimiento. Mantén la actuación para la manada. Silencio. Un silencio largo y aplastante. Luego, la voz de Carlos, tranquila, derrotada. No es una actuación, madre. No, es una estrategia. Y las estrategias funcionan mejor cuando todas las partes creen que fueron elegidas por amor. Mi mano estaba sobre mi boca, no para cubrir un sollozo. No hubo sollozo. El sonido que quería salir de mí no era de dolor. Era el sonido de unos cimientos derrumbándose. El sonido de cada te quiero y cada carta manuscrita y cada pedida de mano a la luz del fuego reorganizándose en un patrón que me había negado a ver. Estrategia, adecuada, apropiada. No, Ana. Yo era la ruta comercial, el acuerdo fronterizo, la luna competente que produciría herederos fuertes y nunca necesitaría saber que el hombre con el que se había casado había pasado 2 años enamorado de otra y me había elegido a mí porque venía con mejor geografía.
Permanecí en ese pasillo durante aproximadamente 45 segundos. Luego fui a la alcoba nupcial, me quité los zapatos, los dejé junto a la cama y salí descalza. Llegué a Valle de Roble al amanecer, un pueblo pequeño, al sur del territorio Voz, lo suficientemente lejos como para que las patrullas no me buscaran de inmediato, lo suficientemente cerca como para que pudiera llegar a pie en una noche si no me detenía, si no pensaba, si no sentía. Y no sentí nada. Eso vino después, al amanecer, de pie en el baño de una gasolinera en un vestido de novia cubierto de barro, con los pies sangrando y las mejillas manchadas de rímel. Mirándome en un espejo roto, lo sentí. No era llorar, algo más profundo, una reorganización, como si cada célula de mi cuerpo se estuviera recalibrando alrededor de una nueva verdad, y el proceso era físicamente doloroso. No era su elección, era su estrategia. La boda, las cartas, el cortejo, la pedida de mano a la luz del fuego, el anillo, los votos, la mirada en sus ojos cuando bajé por el pasillo. Todo ello enmarcado por la conversación que nunca debí escuchar. Adecuada, apropiada, servirá bien a la manada. Me agarré a los bordes del lavabo. Tenía 14 alumnos en Cerezos a los que les estaba enseñando a leer. Les había enseñado que cada persona tiene una historia y cada historia tiene valor, y que no debes dejar que nadie más escriba tus capítulos por ti. No iba a dejar que Carlos Voz y Ayala Voz escribieran el mío. Me lavé la cara, compré un cambio de ropa en una tienda de segunda mano, con unas monedas que encontré en el bolsillo del vestido, dejé el vestido de novia en un contenedor detrás de la gasolinera y desaparecí. 3 años, María construyó una vida de la misma manera que construía todo lo demás, en silencio, con cuidado, ladrillo a ladrillo. Valle de Roble se convirtió en mi hogar. Conseguí un trabajo de maestra en la escuela local, alquilé un pequeño apartamento encima de una librería propiedad de una anciana llamada Constanza, que no hacía preguntas y horneaba unos scones excelentes. Usé el apellido de soltera de mi madre, María Blanco. Me corté el pelo a los hombros, evité los territorios de los lobos. No le conté a nadie sobre mi lobo. Hice el duelo. Esa era la única palabra. El vínculo con Carlos no se había roto. La negativa no se había formalizado. El vínculo existía en un estado de suspensión, presente pero sin alimento, como una planta en una habitación oscura, todavía viva. Apenas la dejé morir de hambre, no por crueldad, por supervivencia. Alimentar el vínculo significaba sentir el vínculo. Sentir el vínculo significaba sentirlo a él. Y sentirlo a él significaba recordar que había sido adecuada y apropiada, y no Ana. Construí un aula, ahora 23 alumnos. Les enseñaba a leer y a sumar y a ser amables, y el arte de conocer el propio valor, algo que yo misma todavía estaba aprendiendo, pero en lo que mejoraba día a día. Hice amigos lentamente, como las personas cautelosas hacen amigos, por proximidad y repetición, y por la acumulación gradual de confianza. Constanza, de la librería, una veterinaria llamada Dra. Lee Rojas, que vivía al lado y tenía un perro de rescate llamado Patatas, y una risa que podía arreglar los días malos. Lee se convirtió en mi amiga más cercana. No porque tuviéramos conversaciones profundas sobre traumas y curación, sino porque Lee era la clase de persona que aparecía en tu puerta con comida china de sobra y decía, hice demasiada. Lo cual era siempre una mentira porque Lee no sabía cocinar y claramente había pedido extra específicamente para mí. Yo no le conté a Lee sobre Carlos, sobre la manada, sobre nada de aquello. Lee no preguntó.
Los buenos amigos saben cuándo las preguntas pueden esperar. Permítame un momento para desviar un poco la historia, ¿de acuerdo? Porque a veces uno necesita perspectiva. Esta situación con Carlos, con su madre, conmigo, era en cierto modo tan ridícula. Quiero decir, piensen en ello. Un líder de una manada ancestral, con un poder inmenso, que se casa y luego usa a su nueva esposa como un peón en un juego de ajedrez político. En mi pueblo, la gente habría dicho que estaba completamente loco, ¿verdad? O quizás lo habría visto como un asunto serio. No sé, es fácil juzgar desde fuera, pero cuando estás en medio, cuando eres tú el peón, es diferente. La realidad se vuelve más borrosa si cabe. Uno no ve la lógica, solo la supervivencia. Y la decepción, claro, mucha decepción. ¿Creen que es fácil seguir adelante cuando te das cuenta de que lo que creías real era solo una fachada? No lo es. Absolutamente no lo es. Pero la vida sigue, ¿no? Siempre sigue. De vuelta a lo que importa. A veces, cuando no podía dormir por la noche, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Se refería a los vendedores ambulantes del mercado, a sus promesas exageradas de cosechas milagrosas o ganado robusto. Pero ahora lo entendía de otra manera. El palacio, las promesas de un futuro juntos, cada carta romántica escrita a mano con tinta negra. Todo sonaba demasiado bueno, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido de la manera más dura, la que te quema hasta el alma. Era una lección que no deseaba a nadie. Él me buscó desde el momento en que entró en la alcoba nupcial y encontró los zapatos y la cama vacía y la ventana abierta y la lluvia entrando. Me buscó 11 minutos. Yo me había ido hacía 11 minutos antes de que él se diera cuenta. 11 minutos de diplomacia y charla trivial en su estudio con su madre, mientras su esposa caminaba descalza bajo la lluvia. Él cargaría esos 11 minutos por el resto de su vida. La primera noche fue un caos. Cada guardia desplegado, cada camino registrado, cada cruce fronterizo alertado. Nada. Yo había desaparecido como solo una mujer pequeña, tranquila e invisible puede desaparecer. Como una persona que ha pasado toda su vida aprendiendo a hacer una habitación más cálida sin que nadie lo note. La misma habilidad que me hizo extraordinaria me hizo imposible de encontrar. Carlos buscó en cada pueblo personalmente, no delegó, no asignó. Fue él mismo semana tras semana, mes tras mes. Un boceto gastado en el bolsillo de su abrigo. ¿La ha visto? Su madre lo llamó excesivo, un inconveniente político. La manada necesita una luna. Elige a otra. Tengo una luna, dijo Carlos. Está perdida. Ella se fue, Carlos. Las mujeres que se van no quieren ser encontradas. Se fue por tu culpa. La primera vez que lo dijo fue 6 semanas después de la boda, de pie en la sala de su madre con el boceto en la mano y 3 territorios registrados y sin encontrar nada. Nos oyó, madre, esa noche. Estaba en el pasillo. Oyó todo lo que dijiste sobre Ana, sobre la estrategia, sobre ser adecuada. Ayara guardó silencio. La llamaste una estrategia, dijo Carlos, en su noche de bodas, con un vestido que ella eligió porque pensó que me haría sonreír. Oyó a su suegra decir que era adecuada y se fue. Yo dije lo que era cierto. Tú dijiste lo que era cruel, y lo dijiste sobre la mejor persona que he conocido. Y ella lo oyó y corrió descalza bajo la lluvia, y no sé dónde está. Su voz se quebró. Yo la elegí, madre. No elegí una estrategia.
La elegí a ella. Sí, me importó Ana una vez. Hace 2 años, antes de ver a María hacer reír a un niño que lloraba en 90 segundos y darme cuenta de que nunca había entendido lo que significaba la fuerza. Él levantó el boceto. Esta mujer no es mi alianza política, es mi esposa y la voy a encontrar. Y cuando lo haga, voy a decirle lo que debiste haberme dejado decir hace 3 años. ¿Qué es eso? Que nunca fue la segunda opción, fue la única elección, y fui demasiado lento para decirlo antes de que tú dijeras otra cosa. Él se fue. Su madre se sentó en silencio y por primera vez consideró la posibilidad de que la eficiencia y la sabiduría no fueran lo mismo. Carlos encontró Valle de Roble un martes, 3 años, 7 meses y 12 días después de la boda. No por rastreo, no por investigadores, no por la red de la manada que lo había estado buscando desde la noche en que desapareció. Fue a través de un periódico humano, la Gaceta de Valle de Roble, sección de interés local, una fotografía de una maestra recibiendo un premio comunitario por excelencia educativa. 23 alumnos de pie a su alrededor, sonrisas enormes. Su pelo era más corto, su nombre ponía blanco, pero sus ojos gris-verdes cambiaban con la luz. La mano le tembló tanto que no pudo sostener el periódico. Condujo hasta Valle de Roble esa misma tarde y tomó una decisión que habría sido impensable para el Carlos Voz Alfa de hace 3 años. No fue a verla directamente. Se sentó en su coche frente a la escuela y observó las puertas y esperó a las 3 de la tarde, la hora de salida. Y cuando ella salió, rodeada de niños, riendo por algo que había dicho un niño pequeño, con el pelo más corto y la cara más delgada, y su sonrisa diferente. No menos, solo diferente. La sonrisa de una mujer que se había reconstruido desde cero. Apoyó la cabeza en el volante y se quedó en el coche porque entendió algo. Algo que el viejo Carlos, el Carlos estratégico, el Carlos que dejó que su madre hablara por él en su noche de bodas, no habría entendido. Ella no se fue porque estuviera perdida. Se fue porque descubrió la verdad y decidió que merecía algo mejor que ser la estrategia de alguien y presentarse en su escuela 3 años después, exigiendo su atención. Era exactamente el tipo de cosa que un hombre hace cuando todavía cree que la historia trata sobre él. No se trataba de él, se trataba de ella. Alquiló una habitación en Valle de Roble, encima de la ferretería, justo enfrente de la librería donde yo vivía. Podía ver mi ventana desde su ventana. No la miraba por la noche porque eso sería espeluznante, y él estaba haciendo un gran esfuerzo por no ser la versión de sí mismo que tomaba decisiones sin considerar mi experiencia. Consiguió un trabajo. La ferretería necesitaba a alguien para mover cosas pesadas. Carlos Voss medía 2,23 metros y podía mover cosas muy pesadas. No necesitaba el dinero. Necesitaba una razón para estar en el pueblo sin ser un rey alfa acechando sospechosamente cerca de una escuela. Valle de Roble lo aceptó como los pueblos pequeños aceptan a hombres grandes y silenciosos que son útiles. Cargaba cosas, arreglaba cosas, ayudó al anciano dueño, José, a reemplazar un techo que llevaba 6 años con goteras. Se presentó como Cal. 3 semanas después, Constanza de la librería le llevó scones. «Eres nuevo», dijo. «Sí, eres muy grande. Soy consciente. Sigues mirando la ventana de María». Carlos se congeló. Constanza lo estudió con la omnisciencia tranquila de una mujer de 74 años que lo había visto todo y a la que nada le impresionaba. «¿Eres peligroso?», preguntó. «No. ¿Eres la razón por la que llegó a mi pueblo con un vestido de novia sin zapatos?» Su mandíbula se tensó. «Sí», dijo.
Constanza lo consideró. Ella es la mejor persona de este pueblo. Dijo, enseña a nuestros hijos, riega mis plantas cuando lo olvido. Lleva sopa a todos los vecinos enfermos en un radio de 4 manzanas. Aquí la quieren todos los que conozco. Si estás aquí para llevártela, será mejor que lo pienses 2 veces. Estoy aquí para disculparme cuando ella esté lista. Si es que alguna vez está lista. Y si nunca está lista, estoy aquí para cargar cosas pesadas en la ferretería y saber que ella está bien. Constanza lo estudió por otro momento largo. Los scones son a diario, dijo. Parece que no comes lo suficiente. Se fue. Carlos se comió los scones. Estaban excelentes. Yo descubrí que él estaba en el pueblo un jueves, no porque él se rebelara, sino porque Lee entró en el apartamento con patatas bajo un brazo y una expresión en la cara. Hay un hombre en la ferretería, dijo Lee. Siempre hay un hombre en la ferretería. José lleva 30 años trabajando allí. No José, un hombre nuevo, muy alto, muy callado, muy obviamente enamorado de alguien con quien no habla. Mis manos se detuvieron sobre el papel que estaba corrigiendo. Mide unos 2,20 metros, pelo oscuro, ojos azules que son francamente irrazonables. Lleva 3 semanas cargando madera y mirando tu librería como si contuviera el significado de la vida. Lee dejó a patatas en el suelo. ¿Es él la razón por la que nunca hablas del antes? Dejé el bolígrafo. Fui a la ventana, miré al otro lado de la calle. La ferretería estaba cerrada por la tarde. El apartamento de arriba tenía una sola luz encendida. Permanecí en la ventana durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Dije. 3 semanas. Constanza le ha estado dando scones. Dice que es educado, triste y que carga cosas muy pesadas sin quejarse. Cerré los ojos. 3 años. 3 años construyendo. 3 años convirtiéndome en María Blanco en lugar de María Voz. 3 años enseñando a los niños su valor mientras aprendía lentamente el mío propio. Y él estaba al otro lado de la calle cargando madera, comiendo scones, sin acercarse, esperando. No viene hacia ti, dijo Lee en voz baja. Lo he observado. Te ve todas las mañanas cuando sales para la escuela. Te observa caminar por la calle y no se mueve. Solo observa, como un hombre de pie fuera de un lugar al que sabe que no se le permite entrar. Abrí los ojos. Me escuchó, dije en voz baja. En nuestra noche de bodas, su madre le dijo que yo era una estrategia, una elección política, que él había amado a otra y yo era la alternativa práctica, y yo lo oí todo. Lee guardó silencio. Me fui descalza, continué. No cogí zapatos, no cogí nada. Solo necesitaba no estar en esa habitación nunca más. Y ahora está aquí. Y ahora está aquí. ¿Qué quieres hacer? Miré la luz en su ventana. No lo sé. Lee recogió a patatas. Se puso a mi lado en la ventana. No tienes que saberlo esta noche, dijo Lee. Esa es la ventaja de ser dueña de ti misma. Puedes decidir a tu propio ritmo. Le hice esperar 5 semanas más, no como castigo, sino como proceso. Necesitaba tiempo para examinar si la mujer en la que me había convertido en 3 años quería tener una conversación con el hombre que había hecho que la mujer que solía ser corriera descalza bajo la lluvia. La respuesta era complicada. Complicadísima. Era como un nudo marinero, apretado por el tiempo y el dolor, y desatarlo sin romper la cuerda requería una paciencia y una habilidad que yo no sabía si poseía. Un miércoles por la tarde de octubre, crucé la calle y entré en la ferretería. José estaba en el mostrador. Carlos estaba en la parte de atrás moviendo madera, porque siempre estaba moviendo madera. Caminé hacia la parte de atrás. Él me vio y la pieza de madera que llevaba se le cayó 15 centímetros antes de que pudiera atraparla.
2,23 metros de rey alfa torpemente, manejando un 2x4, porque una maestra de 163 centímetros había entrado en su visión periférica. María, dijo, mi nombre en su voz. Después de 3 años, el sonido era complicado y enorme, y necesité un momento para asimilarlo. Constanza dice que te come sus scones todas las mañanas, le dije. Dejó la madera, con cuidado. Es una buena panadera. José dice que arreglaste el tejado. Tenía goteras. 3 años y apareces para arreglar un tejado y cargar madera. No sabía de qué otra forma estar aquí sin ser intrusivo. Lo miré completamente por primera vez en 3 años. Parecía diferente. La misma cara, las mismas dimensiones imposibles, pero los ojos habían cambiado. El azul era el mismo tono, pero lo que había detrás era diferente. Más silencioso, menos seguro. Los ojos de un hombre que había pasado 3 años aprendiendo que el poder no significa nada cuando no puedes encontrar a la persona a la que heriste. Escuché a tu madre, dije. Cada palabra, en nuestra noche de bodas, estrategia, adecuada, Ana. Cerró los ojos, los nombres aterrizando como golpes. Necesito que me digas la verdad, dije. Ahora mismo, en esta ferretería, con José a 20 pies de distancia, fingiendo no escuchar. Me refiero a la verdad. Tenía razón, era yo la estrategia. Abrió los ojos. Mi madre tenía razón en una cosa, dijo. Sí, me importó Ana antes que tú, antes de la asamblea, antes de los 90 segundos que cambiaron mi vida. Ana era familiar, cómoda. Mi lobo respondió a ella. El pecho de María se apretó, pero mi madre se equivocó en todo lo demás. Continuó. No te elegí por las rutas comerciales, no te elegí por los acuerdos fronterizos. Te elegí porque te arrodillaste junto a un niño cubierto de sopa y lo hiciste reír. Y me di cuenta en ese momento de que había estado confundiendo comodidad con amor. Su voz era ronca. Ana era comodidad. Tú eras la revelación. Y fui demasiado cobarde para decirle eso a mi madre en tu noche de bodas, cuando ella estaba reescribiendo la historia para que encajara con su versión de los hechos. Me senté en esa habitación y la dejé llamarte una estrategia, porque confrontarla era más difícil que estar de acuerdo con ella. Y tú lo oíste y te fuiste. Miró sus manos, enormes, con cicatrices de 3 semanas cargando madera y 3 años buscando. He pasado 3 años llevando un boceto de tu cara en mi bolsillo, enseñándoselo a extraños en cada pueblo, entre el territorio vos y aquí. 3 años de ¿la ha visto? 3 años durmiendo en mi coche, en aparcamientos, revisando registros escolares y médicos, y cada base de datos a la que pude acceder. No porque seas mi luna, dijo. No porque la manada te necesite, sino porque necesito que sepas que nunca fuiste adecuada. Nunca fuiste una estrategia. Fuiste la mujer que entró en una habitación y cambió la estructura molecular de mi comprensión del amor. Y dejé que mi madre redujera eso a política en la noche que más importaba. Y nunca me perdonaré los 11 minutos que tardé en darme cuenta de que te había sido. Yo estaba llorando, no las lágrimas suaves y cinematográficas de una mujer que está siendo reconquistada. Las lágrimas reales, las feas, las que habían estado guardadas durante 3 años en una bóveda marcada no abrir. 3 años, dije. Construí una vida. Tengo alumnos, tengo amigos, tengo un hogar. Soy alguien aquí. No la luna de alguien, no la estrategia de alguien. Alguien. Sé que no puedes simplemente volver a eso. Lo sé. Entonces,
¿Qué haces aquí en una ferretería cargando madera? Él me miró. Aprendiendo, dijo, cómo es estar cerca de ti sin poseerte. Cómo es amar a alguien a su ritmo, no al mío. Cómo es arreglar un tejado en lugar de dar un discurso. Hizo una pausa. Estoy aquí porque tú estás aquí. Y si me dices que me vaya, me iré esta noche. Y nunca volveré. Pero si me dices que puedo quedarme, incluso al otro lado de la calle, incluso en la ferretería, incluso cargando madera para José hasta los 90, me quedaré. Me limpié la cara, miré la madera, sus manos, a José, que estaba absolutamente escuchando y ni siquiera fingía lo contrario. Puedes quedarte, dije. Todo su cuerpo cambió, como algo que había estado tenso durante 3 años finalmente se liberó. Pero no eres mi esposo, dije. Todavía no. No de nuevo. Eres Cal, de la ferretería, y yo soy María, de la escuela. Y vamos a empezar desde el principio, correctamente, sin madres, sin política, sin estrategia. Me acerqué un paso. Y si alguna vez dejas que alguien me llame adecuada de nuevo, yo los corregiré. Dijo inmediatamente, públicamente, permanentemente. Casi sonreí, casi. Constanza dice que tu consumo de scones es impresionante. Estoy comiendo por estrés. La casi sonrisa se convirtió en una sonrisa real, pequeña, cautelosa, la primera sonrisa que le había dado en 3 años. Cómprame un café, le dije. Él me compró un café, luego otro, luego una cena de miércoles en el único restaurante de Valle de Roble donde la pasta era mediocre y los grisinis divinos. Y la dueña no paraba de darnos extras porque decía que el hombre alto parecía necesitar carbohidratos. No fue con cuento de hadas, fue más lento que eso, más difícil. Los cuentos de hadas no incluyen las conversaciones a medianoche, donde yo le contaba exactamente cómo se sentía escuchar la palabra adecuada aplicada a mí en mi noche de bodas, donde él se sentaba y escuchaba y no se defendía y no explicaba y simplemente absorbía. Lo dejaba aterrizar, lo dejaba doler. La verdadera reparación no es un único gran gesto. Son 1000 pequeños, 1000 momentos de elegir la honestidad sobre la comodidad. Él se lo dijo a su madre por teléfono, desde el apartamento de la ferretería. La encontré, me quedo en su pueblo, trabajo en una ferretería, cargo madera, y si alguna vez la contactas, o hablas de ella, o interfieres de alguna manera, te sacaré del consejo de la manada permanentemente. Ayara guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio de nada, excepto de casarme con ella, lo cual tengo la intención de hacer de nuevo, correctamente, cuando ella esté lista, si es que alguna vez lo está, a su tiempo. Colgó. La renovación formal del vínculo ocurrió un año después, no en un palacio, sino en Valle de Roble, detrás de la librería, en el jardín de Constanza. 23 alumnos como testigos, Lee como dama de honor, Patatas como portador de los anillos, lo cual fue un desastre logístico, pero emocionalmente perfecto. Yo vestía un vestido azul, no blanco. Había terminado con el blanco. Carlos llevaba una camisa sencilla, con las mangas remangadas, los callos de la madera todavía en las manos. Los votos fueron nuestros. Salí descalza, le dije, en nuestra noche de bodas, bajo la lluvia, sin zapatos y sin un plan, y sin idea de a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme en una habitación donde yo fuera adecuada. Le tomé las manos. Construí una vida sin ti, una vida real, con alumnos y amigos,
y una mujer llamada Constanza que hace scones, y un perro llamado Patatas que no puede llevar anillos. Me convertí en alguien, no en la estrategia de alguien. Alguien, apreté. Tú viniste aquí y cargaste madera y arreglaste un tejado y esperaste 5 semanas mientras yo decidía si la mujer en la que me convertí quería conocer al hombre en el que te estabas convirtiendo. Y no presionaste, no exigiste, no actuaste como el alfa. Lo miré. Por eso estoy aquí. No porque buscaste en cada pueblo, no porque llevaste mi boceto durante 3 años, sino porque cuando me encontraste, me dejaste elegir. Pusiste la decisión en mis manos en lugar de tomarla en las tuyas. Y eso es lo que realmente parece el amor. Su turno. Dejé que alguien te llamara adecuada, dijo, en la noche más importante de tu vida. Me senté en una habitación y dejé que mi madre reescribiera nuestra historia. Y no la detuve. Y tú lo oíste. Y corriste descalza bajo la lluvia. Y me llevó 3 años en una ferretería comprender lo que debería haber entendido en ese pasillo. Su mandíbula se tensó. Nunca fuiste la segunda opción. Ni por un segundo. Ni por un latido. Ana fue un capítulo que ya había cerrado antes de conocerte. Mi madre lo abrió porque servía a su política y yo fui demasiado débil para cerrarlo delante de ella. Levantó mi mano, la presionó contra su pecho. Ya no soy débil. He cargado madera, he comido scones. He sido humillado por una mujer de 74 años y un perro llamado Patatas, y una maestra que necesitaba que yo fuera mejor antes de dejarme ser suyo. Soy mejor. Y tú, María Blanco, María García, María Vos, el nombre que elijas, no eres adecuada. Eres todo. Lo besé en el jardín de Constanza, con 23 alumnos animando, y Lee llorando y Patatas enredado en la cinta de los anillos, y el sol de la tarde tiñéndolo todo de oro. Sin palacio, sin política, sin zapatos de botones de perlas, solo pies descalzos en la hierba, donde empezamos, donde elegimos empezar de nuevo. Y hoy, pues mira, no sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, aquella huida, aquella reconstrucción. Otras veces siento un pellizco de duda, un ¿y si? No hay respuestas fáciles, ¿verdad? Nada es blanco y negro, nada es perfecto. Pero esto es mío. Es nuestra historia, desordenada, imperfecta y quizás por eso mismo, tan real. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo habrían hecho diferente? Cada uno tiene su propio camino, supongo. Y el mío, por ahora, pasa por un jardín lleno de risas y por las manos callosas de un hombre que aprendió a cargar madera antes de volver a intentar cargar con un corazón.